Bueno, en esta mañana lluviosa vamos a conversar con William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Hay muchísimos temas para hablar con él. En primer lugar, le agradecemos que haya venido nuevamente a pasar un ratito aquí con nosotros. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Un día inhóspito, pero... Totalmente. Bienvenido. Bueno, William, te consultamos. Recién escuchábamos a Juan Miguel Petit, por ejemplo, y hacía referencia concretamente a la situación carcelaria. No es nuevo de que estamos viviendo un momento complejo, de que prácticamente no hay posibilidades de rehabilitación, pero por ejemplo a mí me llamó la atención que ellos dicen que de alguna manera aconsejan medidas no privativas a la libertad. Ponernos un poquito en contexto en cuanto al trabajo de los fiscales, como que no tienen alternativa, el fiscal se rige por lo que establece la ley. No hay muchas alternativas, sobre todo desde este punto de vista. Cuando una persona comete un delito, los delitos más comunes son hurtos, rapiñas, lesiones. Esa persona es llevada ante el sistema de justicia y el análisis que puede hacer un fiscal es a raíz de una batería de penas, ¿no? Las penas son o pena de prisión o penas alternativas, que es lo que se llama libertad a prueba. La libertad a prueba está absolutamente restringida a personas que son primarios, o sea, que no son reincidentes ni son reiterantes, o sea, no han cometido otros delitos. Y lo cierto es que en esta lógica en que se inscribe esta situación que tiene que ver con el delito y con la población carcelaria, las personas reciben penas muchas veces por estos delitos de hurto, que son penas leves, podríamos decir, de menos de un año muchas veces. Al poco tiempo salen afuera y salen a un lugar en que no tienen un contexto de contención. Muchas veces estas personas viven en la cárcel, en la calle, tienen problemas psiquiátricos, entonces vuelve la persona al sistema de justicia o se vio favorecida con una libertad a prueba pero no la pudo sostener porque no tenía un domicilio o porque no cumple con las medidas que se le impusieron, entonces es derivado a la cárcel. Entonces, lo legal, que es lo que nosotros aplicamos, tiene una batería muy acotada de herramientas. Creo que la intención de ellos es decirle a los candidatos y al sistema político el análisis de poder volver, por ejemplo, con la suspensión condicional del proceso, que existía en su momento y fue eliminada. O sea, se fue restringiendo legislativamente hacia un camino de solo prisionización. Y entonces, esa es la realidad que tenemos, o sea, que las recomendaciones poco se pueden hacer cuando en la realidad no se pueden aplicar, porque se trata de reincidentes, porque se trata de personas que no tienen domicilio. Que una persona no tenga domicilio muchas veces le determina que si entra en el sistema de justicia penal va a ser derivado indefectiblemente a la cárcel. Esa es la realidad, son las herramientas con las que nosotros trabajamos. Si el sistema político, o sea, si el Parlamento decide que sean otras herramientas, las aplicaremos. Ahora, es tremendo lo que vos decís, ¿no? Porque sale de la cárcel y no puede sostener muchas veces el estar en libertad, y eso deja al descubierto de que no hay rehabilitación. No hay una red de contención respecto de personas. En esto de la resocialización o rehabilitación, está sumamente estudiado a nivel mundial que las penas cortas no posibilitan la posibilidad de rehabilitar por la intervención que puede hacer el Estado en el sistema penitenciario sobre esa persona. Es muy poco probable que se sostenga, sobre todo porque cuando la persona sale no puede darle continuidad. La mayoría de las personas, la mayoría no, hay un gran volumen de personas que están en el sistema penitenciario y cuando salen están en la calle. Entonces, esa situación de calle puede ser un día, dos, una semana, un mes, pero uno tiene lamentablemente casi la certidumbre de que esa persona va a volver ante el sistema. Lo digo porque me pasa empíricamente. Yo tengo una persona que fue condenada cuando nosotros estamos cada 4 meses en una zona de Montevideo como Fiscalía de Flagrancia. Yo soy fiscal de Flagrancia, que es de delitos comunes. Entonces estoy en zona 1. Cuando vuelvo al año siguiente, o sea, pasé por todas las zonas y vuelvo a zona 1, se vuelven a reiterar los nombres. Claro. Y coincide con que, bueno, cometió un delito de hurto, se le impuso una pena de 12 meses y cuando sale, al poco tiempo, nuevamente está en ese Ahora sistema. te pregunto, William, como persona que se dedica a, de alguna forma, impartir justicia, ¿verdad? Intentar que así sea, que sea lo más justo posible, que además estudiaste una carrera que tiene que ver con esto del derecho, de los derechos de las personas y de esto, de vuelta de la justicia. ¿Qué se siente poder trabajar, o sea, estar trabajando bajo estas condiciones cuando tú a la hora de
de recomendar un tipo de pena, cuando haces una investigación, te encontrás con que a la larga lo que va a suceder allí en la cárcel no es lo que se está esperando que sea para lo que la cárcel supuestamente está hecho o para lo que el sistema de justicia está hecha. ¿Cuál es la vivencia que tiene? Y apelo a algo personal probablemente y que hayas visto también en tus colegas. Lo que a mí me pasa muy seguido es que transito entre la frustración y el fingir demencia, ¿no? O sea, por un lado uno se frustra porque esa es la... Los fiscales tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. O sea, si una persona es detenida cometiendo un delito y amerita una intervención y están los elementos de prueba, los fiscales vamos a ir y vamos a acusar a esa persona y vamos a pedir que se le imponga una pena. Eso indefectiblemente lo vamos a hacer porque si no pudiésemos hacer eso nos tendríamos que ir cada cual para su casa. Ahora, después, cuando uno ve reflejado en la realidad lo que sucede con esa persona que tiene una intervención en el sistema, te genera este escozor. Después, hay periodos en que uno sigue haciendo su tarea y dice, bueno, esto yo puedo hacer lo mejor posible, que es analizar ante cada situación cuál es la pena más justa que puede recibir esta persona, teniendo presente el daño que recibió la víctima, porque a una persona, ya sea un delito menor, a alguien que deja el auto en la calle porque lo estaciona ahí, le rompen el vidrio, le sacan cosas, tiene que entrar en gastos, ese auto era su herramienta de trabajo. Entonces, hay un daño hacia la víctima, pero también la consecuencia, la pena tiene que ser proporcional a ese daño. Entonces, cuando analizamos la situación, decimos, bueno, si el código establece un mínimo de 4 meses de prisión y un máximo que no es muy elevado, jugar entre ese mínimo y ese máximo, sobre todo teniendo presente que quien toma la decisión final es un juez. Claro. El juez es el que dice en definitiva, bueno, esto está bien, esto es legal, voy a imponer esta pena en un juicio oral o, como sucede en el 99% de los casos, en un juicio abreviado. Entonces, todos esos parámetros tienen que estar arriba de la mesa y muchas veces uno termina su tarea con la condena, pero sabe que para el Estado la intervención continúa y esa intervención no siempre se logra buenos resultados. Lamentablemente, en muchísimas ocasiones no logra resultados. ¿Cuál es el mejor resultado para el Estado? Que una persona, después de recibir una pena, no vuelva más al sistema de justicia. Bien, a propósito de estos temas, Rosa, ya me quiero meter en el caso Astesiano, que bueno, ha sido uno de los casos más resonantes de los últimos meses, por la preocupación que manejan los magistrados fiscales a propósito de que se negara una nueva pericia al celular, esta orden directamente de Mónica Ferrero, luego de que ustedes señalaran que, bueno, de cierta manera se estaba violando esa independencia técnica que podía tener el equipo de Sabrina Flores, que fue en definitiva la que solicitó esa pericia y se negó. ¿Qué análisis hacen justamente de esta decisión de Ferrero? Nosotros, y vale aclarar, nosotros no queríamos que tomara notoriedad pública esta apreciación que nosotros teníamos como asociación, por eso la hicimos circular entre nuestros colegas, sobre todo con el propósito de que si un colega dice, bueno, pero esto me pasó a mí una vez, ya sea cuando el fiscal general era Jorge Díaz, cuando el fiscal general era Juan Gómez, me pasó una vez y yo no lo comuniqué porque en realidad no sentí como que, pero ahora viéndolo con el análisis que hacen ustedes, también, sobre todo para buscar pautas, para discriminar cuáles son las zonas grises en que un fiscal general puede opinar o puede decir cosas y de alguna forma, si toma una resolución, está interviniendo en esa independencia técnica. Es el primer parámetro. Porque nosotros no queremos quedar en esta polémica de si estuvo bien o no autorizar la pericia por una cuestión de rubro, porque eso es una decisión de gestión que políticamente, o sea, de la política partidaria, alguien puede verlo de una u otra forma, pero nosotros no ingresamos en esa polémica. Lo que sí ingresamos a valorar, lo que sí decimos, es que en nuestro país los fiscales actúan de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley y de acuerdo a las instrucciones generales, pauta de actuación generales, y en el caso concreto tienen independencia técnica. O sea, actúan de acuerdo a su leal saber y entender. Esto es propio de Uruguay. No en todas partes del mundo funciona así la Fiscalía. En muchos países los fiscales generales pueden dar instrucciones particulares, o sea, pueden decirle a un fiscal en un caso concreto cómo actuar. En nuestro país el sistema es este. Entonces, cuando se da la intervención, esa resolución de la doctora Ferrero en la que dice
no autorizo la pericia porque este celular ya fue periciado 3 veces, la persona está condenada y no se dio el decomiso, lo que nosotros decimos es, ahí hay una valoración sobre el fondo del asunto. Porque ¿cuál es el límite de pericias que puede realizarse sobre un objeto incautado? Eso no está determinado. Claro. Y de última, esa competencia de análisis es del juez de garantía, que es el juez que está para preservar las garantías de las personas investigadas. No lo puede hacer el fiscal general porque no es competencia del fiscal general. Es más, le está vedado esa posibilidad de intervención al fiscal general por el principio de independencia técnica. Lo mismo, la necesidad de decomisar un celular para hacer una pericia, eso no está establecido. Pongamos un caso. Se incauta un celular ahora de alguno de los que estamos acá. El fiscal dice, yo necesito saber solo si hubo una comunicación de usted con otra persona para la línea investigativa. Pero después yo le voy a devolver el celular. El Estado no se va a quedar con el celular de esa persona, sino que se lo va a devolver. Entonces ahí hay una incautación, pero no hay una confiscación del celular. No se queda el Estado con el bien de esa persona. Entonces, que se establezca la necesidad de decomiso para una pericia, nosotros no compartimos ese criterio y el esbozar ese criterio, que no está en la normativa, nos parece que de alguna forma es decirle al fiscal, usted no puede realizar esta pericia porque se dan tales o cuales elementos. Que eso, de última, como decía, es competencia de un juez de garantía, pero jamás de un fiscal general. Lo que sí, perdóneme, algunos de los argumentos que se daban desde Fiscalía es que también esto tiene un costo, ¿no? Porque estamos hablando de una pericia internacional y bueno, la idea era recuperar contenido que se borró, pero esto también implica destinar determinados ingresos, ¿no? Está bien si la resolución hubiese dicho eso, no tenemos los rubros, seguramente no estaríamos hablando de esto, sino que estaríamos hablando de otra cuestión, que es qué trascendental que cuando hay que investigar a altas esferas de poder, los recursos del Estado son limitados, ¿no? O sea, como para investigar delitos de corrupción, que esto es algo que pasa, delitos de corrupción, de crimen organizado, de lavado de activos, las dificultades que se tienen en avanzar en investigaciones de lavado de activos es por las limitaciones de recursos que tiene el Estado. Estaríamos en otra discusión si la resolución solo hubiese dicho no la puedo autorizar por una cuestión de rubros. Que sería triste también, ¿no? Sería triste, por supuesto, pero sería otro análisis, ¿no? Estaríamos hablando de independencia técnica y tal vez en ese caso nosotros como gremio sí hubiésemos salido públicamente, pero a valorar analíticamente esto, porque también siempre hay que hacer análisis de cómo funciona el sistema de justicia y cuáles son las limitantes que se tienen en cuanto a recursos, no solo también que cuando un fiscal actúa a veces lo hace bien o lo hace mal o las decisiones que toman no son las acertadas. A veces los recursos con los que se cuentan son limitados. Bien, a lo largo de la conversación nombró a Juan Gómez, nombró a la fiscal Mónica Ferrero y da la sensación de que el sistema político en cualquier momento va a tener que tomar una decisión en cuanto al fiscal de corte. Juan Gómez hace algunas semanas anunció su retiro, creo que es en estos días. El 30 de agosto. 30 de agosto. ¿Cree que es el momento para que el sistema político se ponga de acuerdo y designe, hablábamos fuera de cámara, ¿no?, al fiscal de corte y al fiscal de corte adjunto? Exacto. El momento era en octubre del año 2021 y fíjense lo tarde que estamos entonces, ¿no? Creo que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la Fiscalía y que ameritan lamentablemente a que yo permanentemente esté mediáticamente explicando cosas sobre el funcionamiento de la Fiscalía, que si hubiese una jerarquía establecida y consolidada, no pasarían, porque hablaríamos de una institución fortalecida y no habrían estos cuestionamientos permanentes con cuestiones laterales y sin evidencia respecto de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque habría una persona que fue ante el Parlamento, se entrevistó con el sistema político, le presentó su proyecto de institución a largo plazo, a mediano plazo, y el Parlamento le habría dado el respaldo. Entonces, con ese respaldo es difícil después decir, no, esta, como se ha dicho de Juan Gómez, que volvió para realizar un ardid con miras de perjudicar a un partido político. Pensar que el hecho de que hubo imputaciones de alto rango en Artigas, un lugar sumamente olvidado, lo sé porque fui a la Fiscalía de Artigas y en el momento que fui eran 3 los fiscales actuantes de 6 que tenía que haber en esos equipos fiscales, limitaciones de todo tipo, como un lugar olvidado. Pensar que el doctor Gómez volvió a 15 días después de realizada la condena del intendente, de una ex diputada,
para preparar un perjuicio contra un partido político sin presentarse ninguna evidencia es de mucha animosidad y perjudica a la Fiscalía, porque mucha gente, cuando escucha a un referente político decir eso, lo cree. Dice, sí, es verdad, esto, claro, esta persona, este fiscal subrogante está perjudicando a una colectividad política. Y eso que se dice, si hubiese un fiscal general designado, ya habría más coto, ¿no? Porque claro, como alguien va a criticar así desenfrenadamente a alguien a quien le acaba de dar apoyo o viene de darle un apoyo en cuanto sí, a por ser el fiscal momento, general. ninguno Claro. de los dos, ni Mónica Ferrero, ni en el caso del fiscal Gómez, en la medida que son subrogantes, no han tenido ese respaldo. Y ustedes siempre hablan de esto de que quizá por eso también las decisiones que ellos toman no son tan firmes o Sí, tan claro. fuertes, y porque siempre están con aquello de que no están validados. Yo te hago una pregunta saliéndonos de este tema, allanamientos nocturnos, el plebiscito que se viene, los fiscales tienen que jugar un rol fundamental en este plebiscito. Hoy tiene un gran nivel de aprobación, quizá se conoce o no se conoce tanto lo que implica. ¿Qué implica para los fiscales y si está preparada la Fiscalía para lo que puede venirse con este tema? Nosotros, en cuanto al abordaje de este tema, nosotros veníamos siguiendo cuál había sido la discusión entre quienes lo proponían. En un momento hubo una propuesta original de ley interpretativa de la Constitución presentada por el diputado Luz y el diputado Subía, y después hubo una propuesta en el Senado por parte del senador Da Silva y del senador Botana, creo que fue así, que implicaban la presencia de un fiscal al momento del allanamiento. Pensemos que hay una lógica de la realidad, que a veces es difícil decirlo públicamente, pero hay que decirlo para que la gente tenga en cuenta cómo estamos trabajando, en donde a mí me enteran de novedades permanentemente, me llama la policía y me dice, bueno, detuvimos a una persona en el contexto que estábamos siguiendo a una persona por haber cometido una rapiña, pero nos tuvimos que retirar del lugar porque la zona se tornó hostil y empezaron a agredir a los funcionarios policiales y entonces, practicada la detención, se tuvo que retirar la policía de ese lugar sin poder desplegar todas las diligencias de investigación que capaz que podrían desplegar. Entonces, ahí se da una situación de contexto en que los funcionarios policiales están expuestos a veces a una violencia inusitada por parte de las poblaciones de determinados lugares en contra de la policía, que hace impensado que esté el panorama determinado para que un fiscal esté en presencia de un allanamiento nocturno, sobre todo, porque sería un estorbo el fiscal, porque los policías, además de desempeñar su función y cuidarse su integridad física, tendrían que cuidar la integridad de un tercero que no está preparado para defenderse, para... No, y que no podría ir como muñeco de torta a pararse en la esquina. Si va, Exacto. debería tener alguna actividad. Claro. Exacto. Entonces, evidentemente, estas propuestas parecían no contar con los datos de la realidad. Después, la propuesta definitiva, la que se lleva a plebiscito, es una propuesta que simplemente cambia la hora del allanamiento, que después será una evaluación caso a caso si los fiscales entienden en el trabajo con la policía, en caso de aprobarse, si corresponde o no el allanamiento, si es una medida útil de investigación. Ahora bien, si se aprueba la reforma y después la normativa que reglamenta la reforma, pues si no, es una norma programática de la Constitución que tiene que ser bajada a tierra, cómo se lleva adelante el allanamiento, se vuelve a insistir con esto de presencia de fiscal o de juez, volvemos a la misma tesitura de que no están dadas las condiciones y tal vez no es oportuno arriesgar la integridad de todos unos operadores del sistema de justicia, policía, fiscales y jueces por una medida que es una medida investigativa y que se puede desplegar en otras condiciones. La luz del día favorece también a los funcionarios que llevan adelante la A luz del día ustedes Quedó no claro. tienen que ir No. por eso, o sea que la noche podría ser de la misma manera. Podría ser, o al menos el cambio en la norma es simplemente respecto de horario. del horario, Entonces, hasta hoy. por eso nosotros no hemos, y hay que ser muy cautelosos también, somos un gremio, pero un gremio muy particular que tiene determinadas restricciones de opinión, ¿no? Por una cuestión de que siempre llevado al terreno de lo político partidario y sacado de lo técnico jurídico, que es de donde nosotros podemos opinar. Por eso nosotros nos hemos tomado posición respecto de si tenemos una visión favorable o en contra o neutra respecto de este plebiscito y hemos definido esa
toma de posición a si el plebiscito se aprueba y cuál es la ley que lo va a reglamentar. Quedó clarísimo. William, muchísimas gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación.